Bueno, Bueno, pues para abajo, ¿no? va a comenzar a hablar mi querida hija Ana, que sea. Vale. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Ana, la hija de Joaquín, y estamos aquí para presentar un libro que ha escrito. Y bueno, agradeceros a todos que hayáis venido, que aunque esta es una zona preciosa de Madrid, siempre venir al centro pues es un poco incómodo, sobre todo hoy que hacía frío, pero aquí estamos. ¿Y dónde estamos? Bueno, en la Torre de los Lujanes, que es un edificio del siglo XV. Y esto en particular es la sede de la Real Sociedad Matritense de Amigos del País, fundada a finales del siglo XVIII por Carlos III, en la época de la Ilustración, y por eso preside un retrato de Carlos III la sala. Y bueno, hemos venido a presentar el libro Abril 1934, La amnistía de las derechas y la crisis del vituperio, que como veis es un título fácil de recordar, me lo he aprendido, me ha costado. Y bueno, la palabra clave es vituperio, ya veréis por qué. Para presentar el libro acompañan a mi padre. Bueno, este es un acto familiar y de amigos, así como no podía ser de otra manera. Acompaña a mi padre Paquita Sauquillo, que es prima política de mi madre, además de haber sido diputada, senadora y eurodiputada por el Partido Socialista, y actualmente, entre otras cosas, es presidenta de honor de la Fundación MPDL, Movimiento por la Paz. A la izquierda de mi padre está Gabriel Gamazo, que es mi cuñado, o sea, yerno de mi padre, marido de mi hermana Consuelo. Él también es abogado. Vamos, es que hay 3 abogados ahí sentados, los 3 casualmente habéis estudiado en la Complutense, que lo he visto. Y bueno, Gabriel es abogado de empresa y también le gusta mucho la historia y es un buen jurista, así que entre los dos y entre mi padre pues harán una buena presentación del libro. Muchas gracias. Pues buenas tardes, noches a todos y a todas las que estáis aquí. Después de lo que nos ha enmarcado Ana, este sitio, como ella muy bien ha explicado, pues es muy emblemático en Madrid. Aquí en esta torre únicamente le ha faltado decir que estuvo encerrado durante muchísimo tiempo Francisco I y, como veis, es el marco perfecto para presentar este libro. O sea, la verdad es que si a mí me hubieran preguntado en dónde lo teníamos que presentar, hubiera dicho en este sitio, porque marca mucho la figura también de nuestro autor, Joaquín. Bueno, yo voy a intentar ser breve porque todos venís a escuchar a Joaquín, que es el autor. Pero sí que me gustaría enmarcar un poco el autor de este libro. Bueno, Joaquín Olaguibel, como ya se ha dicho, pues es abogado, es sobrino nieto del autor de una parte del libro, porque el libro no es únicamente su tío abuelo, Ramón Álvarez Valdés, sino que es mucho más. Pero para mí ha sido una sorpresa, la verdad, y os lo quiero decir a todos, el que cuando él me dijo que había escrito este libro, primero me sorprendió, pero luego me he leído el libro y me ha ido enganchando de tal forma que no era capaz de soltar, de leerlo, porque este libro es francamente bueno y yo animo a que todas y todos lo leáis, y no solamente lo leáis todos los que estáis aquí, sino que hagáis propaganda del libro. Yo, de hecho, ya incluso he hecho la propaganda, que he dicho que me lo firmara para el presidente de gobierno, para Pedro Sánchez, que el otro día le dije, oye, estoy leyendo un libro que te lo tienes que leer. Entonces le he dicho que me lo firmara para enviárselo. He tenido grandes dudas si poner un abrazo cordialmente. Bueno, que se lo lea, que se lo lea. Bueno, entonces, para mí ha sido una sorpresa porque no sabía que Joaquín, sabía que era buen abogado, pero no sabía que era escritor y que está muy bien escrito, pero que prácticamente también era un gran historiador. Yo he tenido mucho contacto con esto de haberme ocupado de la memoria histórica de la ciudad de Madrid, con diferentes historiadores, pero os aconsejo y os digo que efectivamente Joaquín, vamos, puede pasar por ser uno de los buenos historiadores del conocimiento de esta época de la historia de nuestro país. Bueno, y además, por otro lado, para mí tiene mucho mérito porque el recuperar la memoria, en este caso, él ha querido recuperar la figura de su tío abuelo, que es una figura, la verdad, muy interesante, porque aunque ha tenido un periodo breve
de ministro de Justicia. Sin embargo, por la forma de ser de él, como él decía, no era una persona violenta y podía cometer errores, como todos los podemos cometer, y como él lo pudo cometer con la intervención que tuvo en el Congreso de los Diputados cuando tuvo que defender la ley de amnistía, pues, sin embargo, efectivamente es una figura que la coges mucho cariño en lo poco que efectivamente al final se trata de su figura, porque claro, Joaquín se pone a querer recordar a su tío abuelo y lo que hace no es recordar a su tío abuelo, sino a otra serie de personas de la historia de España y durante una época muy concreta. Su tío abuelo, pues luego lo contarán, pero era un hombre de la banca, fue secretario general del Banco Hispanoamericano, pero la verdad es que esto no sería la característica para mí, aunque él debió ser una persona muy conocida y con mucho carisma en la banca de aquel momento. Pero la historia de él, fundamentalmente, que es la que se quiere narrar en el libro, pues es en la época en que fue presidente, que figura en la foto, Alejandro Lerroux en medio, y él fue ministro de Justicia. Ministro de Justicia durante un periodo muy corto, que luego se hablará de él, desde diciembre de 1933 al 14 de abril del 34. O sea, un periodo muy corto, pero un periodo muy intensivo en esa situación de la sociedad española. Desgraciadamente, junto con otro amigo suyo, que fue Melquiades Álvarez, él fue asesinado en la cárcel Modelo el 23 de agosto de 1966 por un grupo que entraron de anarquistas, que entraron al principio, como ven ustedes, el 23 de agosto del 36 y fueron asesinados tanto Melquiades como él. Bueno, el libro, que habla también de Melquiades Álvarez, y para mí ha sido muy interesante, Joaquín, porque yo cuando me ocupé de la memoria histórica de la ciudad de Madrid, quise que se pusiese una calle precisamente a Melquiades Álvarez, que era una persona que había pasado desapercibido, si quieres, en la historia de Madrid. Sin embargo, también su historia era muy interesante, porque fue una persona que montó el Partido Reformista, pasó de la izquierda a la derecha y luego diríamos que podría quedarse en un centro izquierda-derecha, con todo lo complicado que eso es. Pero Melquiades Álvarez fue una persona que fue muy buen orador. Quizá es lo que falta en muchas ocasiones en la historia, pero él fue un orador que se le llamaba el tribuno del Pico de Oro. E incluso Azorín le consideraba y le llamaba como un ateniense en el Ágora, porque hablaba perfectamente. Bueno, él fue decano del Colegio de Abogados de Madrid, del 32 al 36, y a mí me parecía, vamos, a la gente que formábamos la memoria histórica de Madrid, que este hombre merecía en Madrid por su vida en Madrid, aunque efectivamente le juntaba con tu tío abuelo en que los dos eran asturianos, pero sin embargo Melquiades Álvarez vivía aquí, había sido fue decano hasta que fue asesinado, o sea que toda su vida había sido en Madrid. Bueno, y yo me parecía que había que quitar algunas calles, nos equivocaríamos seguramente en otras, pero que desde luego Melquiades Álvarez merecía tener una calle en Madrid, y en ese sentido el que tú recuperes su memoria en este libro para mí también ha sido un motivo de satisfacción. El libro, que luego lo analizarán más y sobre todo lo tenéis que leer vosotros, o sea, no basta con lo que os digamos en esta mesa, sino que tenéis que vosotros leerlo y engancharos. Yo desde luego me he enganchado. Me parece que además este libro tiene también algo importante en estos momentos. La historia española es una historia compleja, difícil, ha cambiado la situación de la España que trata el libro de 1934 a la España del siglo XXI. Estamos en otro siglo y en otro momento, y la España que había muchísimos analfabetos, por no decir toda la población prácticamente era analfabeta, había un problema agrario muy fuerte, había un problema de enfrentamiento Iglesia y Estado que no tiene nada que ver con lo que pueda haber sucedido posteriormente. Bueno, en esa España, efectivamente, era una España muy diferente a la que hoy todos los que estamos en esta sala, estamos viviendo con los problemas que podamos tener. Pero, sin embargo, es de actualidad porque en el trabajo exhaustivo y para mí muy meritorio, Joaquín, que yo no hubiera pensado nunca, tiene una serie de datos, de referencias que pocos historiadores yo creo que se han pateado, diríamos todas las hemerotecas, no solamente las públicas, sino seguramente algunas privadas y de algunas personas que le hayan contado, con datos de todo lo que pasó en este periodo de 1931 prácticamente a 1936, aunque se centra en 1934. Y en ese sentido, él va cogiendo
textos de los debates que se hicieron en el Congreso. Como saben ustedes, Melquiades fue presidente del Congreso de los Diputados, y entonces hay muchísima referencia a todos los debates que había en las Cortes, y en ese sentido se ve los debates que había entonces. Debates que ahora también los tenemos, en otra España totalmente diferente, pero como el problema de la amnistía, el problema de la sedición y el problema del Estatuto de Cataluña, que en aquel momento la amnistía le costó a su tío abuelo el que efectivamente dimitiera de ser ministro de Justicia, porque en una intervención que tuvo en las Cortes, pues se le pasó, no, yo creo que lo quería decir, pero claro, le acusaban entonces los de izquierdas, diríamos, socialistas, etcétera, de que había querido defender a Sanjurjo, que fue por lo que le dieron la amnistía, y por otro lado había atacado o no había defendido suficientemente a dos figuras que entonces eran muy emblemáticas, que habían sido asesinadas. Bueno, él dice en el relato de Joaquín, y que figura, porque todo lo que dice Joaquín en su libro está en datos, o sea, no es esos historiadores que te cuentan películas, sino que está basado en datos. Por eso a mí me parece que este libro tiene ese mérito tan importante de que lo que dice se sabe que hay una prueba, porque fue planteado en el debate parlamentario, o que fue, por ejemplo, en el Ateneo, que también hay un debate que sale ahí en el Ateneo, etcétera. Su tío abuelo le sustituyó Madariaga. Y es curioso, Madariaga posteriormente no estaba de acuerdo con la ley de amnistía que se aprobó, y que fue la causante de que tuviera que dimitir su tío abuelo, y posteriormente ya fue asesinado, como os he dicho, en el 36, en agosto del 36. Y es curioso cómo Salvador Madariaga, que eso le cita a Salvador Madariaga, como Salvador Madariaga, que luego estuvo, para todos los que están aquí de nuestra generación, lo recordarán, los que sois jóvenes no, cómo estuvo en el contubernio de Múnich, y en el famoso contubernio de Múnich, pues Madariaga dijo esa famosa frase, que los que habían quedado en España pues habían perdido la libertad, pero habían ganado la tierra, y los que se habían exilado, y él fue uno de los que se exiló en el 36, pues que efectivamente habían ganado la libertad, pero habían perdido la tierra. Bueno, pues es curioso cómo Madariaga le sustituyó y estuvo en contra de la postura que había tenido su tío abuelo. Bueno, yo no quiero seguir diciendo cosas porque creo que debéis de leerlo el libro, pero sinceramente, lo digo de corazón, este libro a mí me ha abierto muchísimas perspectivas, ¿no? Es verdad, porque te paras a pensar la situación que vivió en el bienio, mal llamado bienio negro, porque también lo dicen en el libro, ese bienio negro de 1933 y 34, bueno, que hubo el gobierno de la CEDA y los de Melquiades, los radicales, pues la realidad es que es un bienio que se encontró con muchos problemas, y que tuvo también muchas cosas positivas, pero la historia nos la han contado de esa manera, y yo creo que este libro hay que contarlo a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que efectivamente sepan cómo era la España de entonces, los problemas que se encontraron, y como dice, y en el libro también figura Tamames, va diciendo cómo ese bienio negro, que fue bastante reaccionario, según Tamames, y es verdad, desde mi punto de vista, habrá otros que piensen que no, pero sin embargo los problemas que tenía la España de entonces, que fueron pues una España muy diferente a la de ahora, y yo creo que el libro nos hace pensar y nos hace reflexionar, y por eso le he dicho que creo que es un libro que está de actualidad en este momento, no solamente para recordarnos la historia, sino porque la historia de España, los problemas que ha tenido siempre han sido prácticamente los que aquí en el libro se plantean. Amnistía, sedición, unos no están de acuerdo, otros no, es el mismo. Y por otro lado el problema de Cataluña, que también lo trata bastante bien, porque se trata basado en datos. Bueno, yo os animo a todos a que leáis el libro, que lo difundáis, y sobre todo felicitar a su autor, porque yo jamás hubiera pensado que Joaquín hubiera sido capaz de escribir también, escribir un libro con tantos datos, y que efectivamente ese libro se saque ahora de actualidad. Para mí, pues cuando hablamos de la memoria democrática, esto es la memoria democrática, porque es sacar a figuras que no se conocían, que no se sabían, y que se saque. Y sobre todo que saques a un familiar, que somos incapaces de a veces de contar la historia. Ahí, a través del libro yo me he dado cuenta, porque también lo trata, como la dictadura de Primo de Rivera, que fue
el libro empieza en 31, pero también tocas cosas de 1929 y cómo la dictadura de Primo de Rivera pues represalió a los artilleros. Mi padre era artillero, pero yo sabía poco de qué había pasado con los artilleros. Luego él se hizo interventor militar y fue militar hasta que se murió en el 57. Pero tratas también de la represión de los artilleros y datos que yo desconocía y que a partir de este libro pues empezó a pensar en la historia también mía familiar. Y nada más que agradeceros que estéis aquí, pero os agradeceré, no, os encantará leer este libro porque merece la pena leerlo y merece la pena que se lleve a las universidades y que se lleve, es verdad, porque cuenta muy bien y objetivamente la historia de España de esta época. Muchísimas gracias a todas y a todos. Bueno, muchas gracias, Paquita, muchas gracias a todos los asistentes que llenáis la sala. Muchas gracias a la Sociedad Matritense por acoger este acto, que al fin y al cabo pues tiene ese componente familiar al que se ha referido al principio Ana, mi cuñada. Y sobre todo muchas gracias a Joaquín, al autor, por confiar en mí para decir unas palabras sobre su libro, que es un compromiso, digamos. Porque yo la verdad es que tenía intención de asistir a la presentación, pero cómodamente sentado ante el público y no en esta mesa. Eso está claro. ¿Por qué? Porque yo no soy historiador, no soy escritor, tampoco soy periodista, ¿no? Un periodista es capaz de hablar de casi de cualquier cosa, pero yo no tengo esa formación. De manera que lo que yo pensaba hacer es daros mis impresiones como lector del libro, que yo creo que es lo que puede tener utilidad. Sí soy aficionado a la historia, sí soy aficionado como lector de historia de esta época, y es una de las cosas que he compartido con Joaquín en las discusiones familiares, o en las conversaciones familiares, y bueno, pues de ahí es un poco como yo lo he planteado. El meollo del libro realmente es el estudio del derecho de gracia. Aunque luego el hilo conductor son estos dos personajes a los que se ha referido Paquita, son Ramón Álvarez de Valdés y Melquiades Álvarez, de los que luego Paquita haya hablado de ellos, podemos hablar un poco de ellos más adelante. Pero yo creo que nada más arrancar tiene interés decir una palabra sobre el derecho de gracia, que básicamente es la forma en que el Estado puede ejercer la clemencia con quien haya cometido un delito. Esto el libro lo explica muy bien, yo no voy a meter en más detalles, se suele plasmar en forma de amnistía o en forma de indulto. El indulto a su vez puede ser general o particular. Y la gran diferencia entre amnistía e indulto es que la amnistía borra el delito, mientras que el indulto se refiere a la pena, actúa sobre la pena. Entonces yo creo que esto es importante tenerlo claro, porque luego se va hablando de amnistía e indulto y la diferencia es importante. Si juntamos indultos, si juntamos Segunda República, si juntamos un poco de guerra civil, bueno, esto yo pensaba que venía a hablar de un libro de historia y es un libro de rabiosa actualidad. Es una cosa que también ha señalado Paquita, que es una cosa un poco sorprendente, ¿no? Porque a medida que se va leyendo van surgiendo los paralelismos de forma inmediata. Lo iremos comentando. Pero yo la actualidad la dejo a un lado, porque yo creo que el libro es muy sugerente, tiene muchos aciertos y nos concentramos en el libro. El primer acierto yo diría que es un libro de historia. Entonces esto puede parecer un poco una perogrullada y la explico. Yo tengo un poco mentalmente una clasificación hecha como aficionado a la historia que lo divide los libros de historia en tres. Unos son un poco los ensayos, esos ensayos que eran más frecuentes antes, aunque todavía hay, que se ocupan del ser de España, del carácter de los españoles y que buscan un poco en el pasado soluciones mágicas para explicar los problemas de hoy. Son esos libros que dicen que bueno, que lo que nos ha pasado ayer es porque los visigodos tenían la sangre corrompida por un exceso de civilización. O los que te dicen, oye, me han puesto una multa de tráfico, pero claro, esto es Felipe. Si Felipe II hubiera movido Madrid a Lisboa, esto no hubiera pasado, porque este país es imposible, ¿no? Entonces, esos libros los hay muy buenos y muy conocidos, pero yo creo que están un poco al margen de lo que yo llamo la historia, ¿no? La segunda categoría serían lo que yo llamo libros de combate. Libros de combate hay muchísimos y seguramente son muy necesarios, y el libro de combate nace para combatir una tesis o para defender la tesis. Suelen ser libros que están llenos de datos, que son muy interesantes, que dependen un poco de las circunstancias en que se publican. Cuando la circunstancia cambia, a lo mejor el libro pues carece de interés, y que yo creo que tienen la pega que es un poco difícil aprender historia en un libro de combate, porque está hecho con un propósito muy concreto, ¿no? Son como esas novelas de literatura de tesis, ¿no? Pues son una cosa distinta. Y luego está el libro de historia a secas,
Yo creo que yo te hago la imagen de que si la historia de España lo vemos como un mapa ciego, el libro de historia es el que es capaz de confirmar hechos, ir dando interpretaciones, y entonces va iluminando, a base de libros de historia se va iluminando el mapa. Y al final tienes una visión global del periodo que se estudia. Este libro está dentro de esto completamente. O sea, yo creo que dentro de un año, dentro de 10 años, dentro de 20, y en eso coincido con Paquita, en que a mí me ha gustado mucho el libro, una persona que quiera conocer el derecho de gracia en el contexto histórico en que se aplicó, desde el final de la monarquía hasta prácticamente la guerra civil, incluso hay una referencia a los primeros gobiernos de Franco, va a poder acudir a este libro sin ningún tipo de problema. Y luego yo creo que incluso va a poder acudir a este libro un escritor de combate, que no me meto con ellos, que hay libros muy buenos, y va a poder hacer una cosa, va a poder extraer datos de aquí y va a poder hacer 2 columnas, si él quiere, pues a lo mejor de buenos y malos, este derecho de gracia, quién lo aplicó bien, quién lo aplicó mal, y utilizar ese material para el libro que esté escribiendo. Esto es lo que Joaquín se guarda de hacer muy bien y con toda razón a lo largo de todo el libro. Entonces esto nos lleva al segundo acierto. Yo creo que el segundo acierto es el tono del libro. Es una cosa absolutamente magnífica, porque el aficionado a historia, no digo ya historiadores profesionales, al que le interesa esta época está bombardeado en los medios, por nuestra clase política, en las tertulias, en la prensa, bombardeado de noticias y de comentarios sobre la Segunda República, la caída de la monarquía, la guerra civil, no digamos ya el franquismo, hasta el punto de que se hace insoportable. Y llega incluso a poner de mal humor, porque suelen ser unos comentarios muy superficiales, muy burdos, muy instrumentados a favor o en contra de una cosa. Hasta el punto en que yo he visto gente que, digamos, se enfada y hace suyos acontecimientos que van casi para 100 años determinados. Es que realmente el tiempo va pasando. Y entonces se aborda la historia como un partido de fútbol, ¿no? Como forofos de un partido de fútbol. Para mí esto es un error enorme, y una de las grandes virtudes del libro es precisamente eso, el tono, que es absolutamente ecuánime, que es didáctico y que se apoya en una bibliografía espectacular. Ahí se citan libros de historia y se cita a todo el mundo. No quería utilizar la expresión, pero se va a entender muy bien lo que quiero decir. Se cita a historiadores de los dos bandos. Esto yo sé que todavía no hemos superado esto y todavía entendéis mejor si lo digo de esta manera. Ahí está Ricardo de la Cierva, está Pío Moa, está Joaquín Arrarás, pero está también Santos Juliá, está Ucelaida Cal, está Moradielos, en fin, hay un sinfín de fuentes. No solamente libros, sino que también hay tesis doctorales, artículos doctrinales, artículos de prensa y luego incluso fuentes primarias, porque se refiere a muchísimos documentos de la época, con lo cual esto es absolutamente magnífico. Luego la prosa, no insisto, ahí se ve perfectamente al jurista, al abogado, es concisa, es limpia, es didáctica y se entiende perfectamente. Y luego lo más importante de todo, no hay juicios. Él tiene incorporado el libro, y yo creo que el historiador también perfectamente incorporado, una cosa que yo le oí a un historiador profesional hace unos días, que decía: la historia no juzga, la historia fija los hechos, trata de determinar, confirmar que los hechos han existido, trata de comprenderlos, y comprenderlos no significa compartirlos, que ahí está el gran matiz. Entonces, este libro, pues en ese sentido, se agradece muchísimo que no quiera llevar al lector de la mano, que no quiera acorralar al lector hacia una tesis predeterminada que le acaba imponiendo. El lector es completamente libre, a medida que va leyendo, de sacar conclusiones y de ir estableciendo paralelismos. La estructura del libro es otro acierto, porque básicamente, de forma muy resumida, vamos a entrar con un perfil de los protagonistas. Entramos en el meollo del libro, que es el derecho de gracia y la narración de los acontecimientos en los que se aplica, y luego una estructura circular, que a mí me ha hecho gracia porque me parece un poco literaria. Joaquín es un buen lector de literatura, pues vamos a volver a los dos protagonistas y vamos a volver a ver qué les pasa. Vamos a llegar a la parte, digamos, trágica del libro, que es su asesinato en el contexto del llamado terror rojo que se desata en Madrid a partir de julio del 36, y Joaquín aprovecha para darnos un estado de la cuestión, un estado de la investigación histórica también sobre ese periodo, también muy ecuánime. La parte biográfica, yo casi diría que la
La salto porque Paquita ha evocado muy bien a los dos personajes. Un acierto, como ella ha dicho, es rescatar a un personaje, no me gusta llamarle de segunda fila, pero claro, el jefe de filas es Melquiades Álvarez, Ramón Álvarez Valdés va a ser ministro. Claro, no es la cara conocida del partido, pero sin embargo ver cuál era la formación de este señor, ver que como su jefe de filas era un jurista de primera categoría, hombre de banca, pues hombre, da una idea de la formación que tenía que mucha gente de esa generación tenía. Lo que luego va a impedir que las clases, o sea, la paradoja es que las cosas van a acabar como acaban, a pesar de que era una generación probablemente mucho mejor preparada. Del perfil biográfico de Melquiades Álvarez hay una cosa interesante, que es el político de oposición, el político reticente a hacerse con el poder. Esto lo trata muy bien Joaquín, a mí me llama mucho la atención. Tiene oportunidades en que puede dar el salto y coger las riendas, pero siempre dice que no. Hay varias figuras. Yo creo que normalmente coincide con la faceta muy intelectual que tiene, ¿no? Catedrático de Derecho Romano, aparte del ejercicio libre de la abogacía. Saltando después del perfil biográfico de los dos, vamos a entrar en la parte que estudia el derecho de gracia, a lo largo de todo del ámbito temporal del libro. Aquí hay otro acierto. Si el libro se centra exclusivamente en la ley de amnistía del 34, pues seguramente hubiera sido interesante. Pero hace el esfuerzo de darnos perspectiva, que eso a mí me parece fundamental. O sea, es otro acierto extraordinario. Va a haber una sucesión, vamos a asistir a una sucesión de juicios, de amnistías o de indultos. Vamos a asistir a un desgaste social que esto produce y un desgaste de energía política que se podía haber invertido en otras cosas, digamos, menos estériles, tremendo. Y luego vamos a ir a ver viendo poco a poco cómo la política va a ir contaminando el campo que debía estar reservado al derecho y a la justicia, y con los efectos que estos tiene. Y aquí sí merece la pena, en un momento, para que os deis cuenta un poco primero del caos de la época y cómo el ejercicio del derecho de gracia al final, en lugar de solucionar, complica el caos. Si arrancamos con la dictadura de Primo de Rivera va a amnistiar a Berenguer por los hechos del desastre anual del año 21 y va a indultar a Unamuno por la oposición de Unamuno a Alfonso XIII. Ya empezamos un poco con el caos porque a uno le amnistío y a otro solo le indulto. Entonces Unamuno se enfada y se va de España. Cae la dictadura, gobierno Berenguer, y entonces Berenguer lo que va a hacer es, como ha comentado Paquita, va a amnistiar a aquellos que se han sublevado contra la dictadura, entre otras cosas, pues también los artilleros a los que se ha referido. Cuando llega el gobierno provisional de la República, lo primero que hace, el 14 de abril del 31, lo primero que hace es una amnistía a todos los derechos políticos y sociales, con lo cual, de alguna manera, ese gobierno provisional se está un poco amnistiando a sí mismo, lo cual, desde el punto de vista legal, también es peculiar, porque se supone que esos delitos se habían cometido al amparo de un ordenamiento que es el anterior, pero claro, como la Constitución no se ha promulgado, el Código Penal sigue vigente, pues estos que son todos muy buenos juristas, lo primero que hacen es una amnistía a sí mismos, que va seguida luego de una especie como de indulto general, bajo determinadas circunstancias, para los delitos comunes. El texto de la Constitución, inmediatamente después, a los pocos meses, va a prohibir los indultos generales. Entonces ahí tenemos aquí otro momento de caos y de confusión. Enseguida, el indulto a Sanjurjo, por el último gobierno de Azaña antes del bienio conservador. Lo que se hace es que se conmuta la pena de muerte por su sublevación contra la República a pena de destierro. En el programa electoral de Radical CEDA va la promesa de conceder una amnistía a Sanjurjo y a la gente que se sublevó con él. Y esto es la famosa ley de amnistía de la que promueve, de la que es ponente Ramón Álvarez Valdés. Y esto sigue, porque luego el gobierno de Lerroux, cuando se produce el alzamiento socialista contra la República, que es lo que se conoce como la Revolución de Asturias, todos los condenados por ese alzamiento que fracasa, que es muy violento y que se da en toda España, el gobierno de Lerroux conmuta las penas de muerte y entonces da también un indulto. Inmediatamente después, cuando cae, digamos, la derecha abandona el poder, el primer gobierno del Frente Popular, a esos mismos a los que se había indultado, les amnistía. Entonces, imaginaros todo esto en la prensa, el sinfín de juicios, las entradas y salidas de la cárcel, lo que esto supone para la convivencia del día a día de una sociedad. Y no me estoy refiriendo, porque no puedo, o sea, se podría hablar del libro durante horas,
al juicio que hay, por ejemplo, de Alfonso XIII. Se dice, oye, vamos a juzgar, que le juzguen las Cortes a Alfonso XIII. Pero bueno, las Cortes no es un órgano jurisdiccional. El calvario judicial del general Berenguer. Bueno, hay cosas que son muy interesantes. Dos precisiones. Los que no sean juristas o que no tengan relación con el mundo del derecho ni formación jurídica, no pasa absolutamente nada. Porque es importante, porque parece que al final hay mucho tecnicismo. No es un libro técnico-jurídico. Y toda la parte... Lo que es una maravilla es que no hay ninguna incorrección, como no podía ser menos, no hay ninguna incorrección jurídica de esas que un abogado cuando lee la prensa se arranca te pone los pelos como escarpias, ¿no? Hoy estamos viendo, bueno, de ahí de todo hoy. Entonces, no hay ningún problema con no se tenga esa formación. Los que sí que la tengan lo van a disfrutar mucho, porque van a detectar inmediatamente la cantidad, digamos, incluso en la forma de escribir, si le escapa algún de contrario, que es un propio de una demanda, en fin, cosas. Sí, se nota la formación. Y luego, a los que tengan formación jurista, pues, por ejemplo, hay cosas... soy un poco crítico con la época, pero es que a mí me llama mucho la atención esta gente de tanta formación y de tanta... No estos dos de los que estamos hablando en general, ¿eh? Por ejemplo, hay una cosa extraordinaria que es el delito evolutivo, que es una cosa que acuña Jiménez de Asúa, que era un penalista muy famoso. Entonces, el delito evolutivo, en resumen, es que si se comete un delito político, si es para la evolución de la sociedad, se atenúa la responsabilidad. Pero si es para la involución de la sociedad, la responsabilidad se agrava. Entonces, dice, bueno, ¿y qué es la evolución? ¿Y qué es? Pues depende de dónde usted esté, en función de dónde yo estoy, que soy el que hago la ley, ¿no? Esto es una cosa asombrosa. Luego está la promulgación de leyes generales, en realidad, para favorecer a un individuo o a otro individuo, ¿no? O sea, se camufla eso de amnistía o de indulto general. Luego está la utilización de tipos penales amplísimos, muy vagos, con lo cual, al final, los hechos que se pueden ir metiendo en el tipo penal que va a permitir amnistiar o indultar, cada vez puedes meter más cosas. Entonces, cada vez puedes agrandar el... Lo estoy pareando un poco, en el libro se explica con muchísimo rigor jurídico. Esto al final lo que resulta es un poco... Yo he tenido una cierta sensación, porque el periodo es muy complicado, resulta un poco desolador. Es decir, se va viendo... Insisto que Joaquín no sostiene ninguna tesis. Es decir, esto es una cosa que yo como lector he ido viendo. Se va viendo la irresponsabilidad en que incurren y el daño que hacen los partidos políticos cuando hacen trampas. Y aquí, insisto, aquí hacen trampas, por utilizar la expresión de antes, los dos lados. O sea, esto no va de que uno respetó la ley y el otro no. En lugar de aplicar la norma o de reformarla conforme al ordenamiento jurídico, trampean para lograr sus fines. La ley de amnistía del 34, como dice Paquita, hay una discusión con Niceto Alcalá Zamora, que es muy buen jurista, que dice, oiga, yo tengo que ratificar esta ley porque se tiene que promulgar, la tengo que firmar, pero es que esto no se entiende, esto está mal redactado, esto es confuso. Durante 4 días están discutiendo. Y llegan a una solución para publicarla, que es, bueno, la publicamos como está, pero luego los ministerios afectados, que por vía administrativa aclaren el contenido de la ley. Entonces tiene usted una disposición de rango administrativo modificando una ley, pero y eso lo hace gente que es de primera fila. Entonces, al final se va viendo el daño que hace a toda la estructura legal la politización de la justicia y la politización de las instituciones. Y luego se va viendo como una vez que una institución se ha roto, volver a ponerla en marcha pues es muy complicado. Y ya para ir terminando, el inevitable paralelismo. Yo hago un paralelismo no entre nuestra Constitución de ahora y la del 31, que prácticamente no nació muerta, sino con la Constitución del 76, que es la que abrió lo que se llama la Restauración. ¿Cuál es el paralelismo? Y con esto acabo. La del 76 se hizo con una serie de objetivos: acabar con la guerra civil, sacar al ejército de la política, le ponemos un rey de capitán general que lo tiene contento, y luego vamos a abrir el campo de la política y vamos a meter a los que estaban fuera, vamos a meter pues a los progresistas, a los liberales extremos, vamos a meter a todo lo que luego, digamos, se conoció como Sagasta. Y por otra parte, a los isabelinos que venían con ganas de revancha, Cánovas os dice: vosotros os convertís en conservadores y dejáis determinadas partes del programa o no entráis aquí. Se hace un sistema de libertades, no se hace una democracia, porque se considera que en ese momento una democracia no podría funcionar. Y esta Constitución tiene mucho éxito, porque realmente todos esos objetivos se consiguen y se abre una época de paz y de relativa prosperidad económica. Por supuesto, esto es un esquema con muchísimos defectos, muchísimos problemas, está la guerra de Cuba, etc. Pero eso se logra. ¿Dónde falla? Cuando de repente hay una masa de ciudadanos que dice: oiga, yo quiero participar.
Y entonces, donde falla es en la reforma del sistema. Cuando dicen, oiga, las trampas del sistema hay que quitarlas, eso no se consigue hacer, no se hace bien. Nuestra Constitución, la transición y la Constitución del 78, bueno, pues han recibido alabanzas, yo creo que incluso alabanzas críticas completamente, ¿no? Y ahora de repente se ha abierto una corriente que empieza como a demoler aquello, a decir que eso es una estafa, que es un desastre, etcétera. Y luego la Constitución 78 seguro que tiene defectos, eso no hay duda, ¿no? Yo aprendí durante la carrera, por ejemplo, que junto al sistema de libertades se instauró una partitocracia y que la partitocracia, eso en primero derecho político, es una adulteración de la democracia. Con lo cual seguramente hay cosas que reformar, pero la lección que se saca del libro de Joaquín y de lo que se narra en el libro es que, primero, no hay que tener miedo a reformar, porque los del 76 no lo consiguieron y fue un desastre. Y luego, no se puede reformar tirando la casa. Es decir, cuando se tira la casa es una catástrofe. Entonces nosotros yo creo que tenemos que... una de mis conclusiones con del libro, que sales un poco con los pelos de punta, es decir, hay que defender con todos sus defectos y sus problemas la transición y la Constitución del 78 para poder reformarla adecuadamente y que el juego político sea más auténtico. Yo con esto acabo. Yo lo último que digo es que hasta para esto que acabo de decir, que me he metido aquí, me he ido por los cerros de Úbeda y con este paralelismo, pero que hasta para esto es inspirador el libro, ¿no? Y como un espejo, en este caso yo creo que un espejo donde no mirarse. Y lo hace sirviendo perfectamente y sin pretenderlo a la famosa idea que tenía Cicerón, que concebía la historia como maestra de vida. Nada más por mi parte y dejamos al autor. Ahora voy yo. Yo de verdad es que me siento muy agradecido a todos. Me siento muy abrumado por lo que han dicho tanto Paquita como Gabriel, y me siento además desconcertado, porque han dicho tantas cosas que yo ya no sé qué decir. Sobre todo, Gabriel ha hecho un análisis del libro tan exhaustivo que todo lo que yo diga va a sonar ahora a repetición. Pero en fin, haré lo que pueda. Bueno, estoy un poco ronco, ¿eh? Ahora me considero bastante transhumanista. Yo no tengo voz, la voz es del micrófono. La que oís en este momento, ahora mejor. Bueno, y entonces el libro, que lo conocéis, es un libro voluminoso, es un libro de un espectro muy amplio, y la verdad es que es imposible tratar aquí, en este rato que espero sea breve, de su contenido completo. Por eso daré unas pinceladas apoyado, que me gusta mucho, en la diapositiva, ¿no? Creo que la portada interesa como introducción a esta exposición. La fotografía es Alejandro Lerroux. Alejandro Lerroux, un hombre que tuvo una evolución característica, clásica, de ser un gran demagogo, un gran revolucionario, que en 1905 arengaba a sus jóvenes bárbaros a violar a las monjas para hacerlas madres, eso es casi literal, a un hombre que luego acabó siendo ministro en el 31 y jefe de gobierno en el 33. O sea, tuvo una evolución. Un hombre muy especial, merece elogios y críticas. Yo la verdad es que en sus memorias, las memorias de Lerroux no son memorias útiles prácticamente para nada, porque son un ajuste de cuentas con sus dos bestias negras, que eran Azaña y Alcalá Zamora. Ahí se trasluce una cierta mezquindad en Lerroux. Escribió su libro, Lerroux se exilió voluntariamente, Lerroux apoyó a Franco, volvió a España en el 46, hizo un libro de memorias que, como digo, muy poco documentado, pero con el interés, si queremos, humano, de ver cómo refleja sus fobias contra Alcalá Zamora y contra Azaña, básicamente. El título, Abril del 34, ya nos sitúa en un periodo histórico muy concreto, en el 34. Por lo tanto, en el segundo bienio de la República.
la República podemos distinguir 5 fases o 5 periodos. ¿No se me oye? A ver ahora. Estoy como los curas en misa, que no se les acaba nunca de oír bien cuando predican. Bueno, pues a ver, ¿así? Bueno, pues venga. Primer periodo se abre el 14 de abril del 31. Es un bienio, el bienio, digamos, de Azaña, de Manuel Azaña, bienio reformista. Azaña trae en su cartera una serie de reformas que considera y eran obligadas: la reforma territorial, el tema de Cataluña permanente, el tema de la Iglesia permanente, que esto lo resuelve de una manera sectaria en el 31, el tema militar, también obligado, había una plétora de generales y de jefes y había que resolverlo y lo resuelve con valentía. El tema dicho agrario, un tema también que era emblemático, ¿verdad?, del régimen, tema muy complicado que avanza en él también con cierta dosis de sectarismo, pero que en definitiva acaba en agua de borrajas. Este es el bienio que se llama constituyente o reformista. En el otoño del 33, el PSOE retira su confianza a Azaña, esto produce su caída. Alcalá Zamora le da el encargo de hacer elecciones a Lerroux y luego a Martínez de Barrio, se convocan en noviembre, diciembre del 33 y las gana la coalición que llamamos radical cedista, una coalición de derechas. Al igual que ocurrió entonces en el 36, la diferencia de votos en conjunto en España fue muy escasa. Lo decisivo fue la ley electoral y el concurrir en coalición o concurrir dispersos. En el 31, en el 33, mejor dicho, las derechas concurrieron unidas en coalición y las izquierdas muy dispersas. En el 36, por el contrario, ocurrió al revés. El Partido Radical quedó deshecho por los escándalos del extraperlo, etcétera, y entonces se produjo un vuelco electoral que dio parte al Frente Popular. Segundo bienio, por tanto, el que estamos ahora, el de que llamaríamos de Ceda, de Gil Robles y radicales del Lerroux, que la historiografía dominante conoce como bienio negro. Otros autores, quizá como subjetividad, lo llaman contrarreformista, revisionista o radical cedista. Este segundo bienio, que es el que nos ocupa básicamente en esta charla, termina en el 35 a finales, cuando ya el gobierno Lerroux, que ya era el gobierno de Chapa Prieta, cae. Tercera fase, o tercer periodo, el Frente Popular, que empieza el 16 de febrero del 36 y termina el 18 de julio de ese mismo año con el levantamiento de Melilla, etc. Un cuarto periodo es la Guerra Civil, en la cual la República se mantiene formalmente como el régimen legítimo, pero va perdiendo naturalmente territorio y poder. Quinto periodo sería el de la República en el exilio. Comienza en una fecha indeterminada en México, 43-46, según se valore uno u otro evento, y finaliza en julio del 77, cuando Adolfo Suárez gana las elecciones y el presidente de la República y el exilio, Maldonado, dice: ya hay en España democracia, ya la República cede su paso al nuevo régimen democrático de la monarquía de Juan Carlos I. Bueno, esta fotografía la ha puesto la editorial. Yo les envié esta otra. Yo les envié esta otra que me parecía más adecuada, porque ahí hay los tres personajes centrales del libro. En el centro, Alcalá Zamora, presidente de la República.
a su izquierda Alejandro Lerroux, presidente del gobierno, y a la derecha de Alcalá Zamora, Ramón Álvarez Valdés, ministro de Justicia, con sus puñetas de magistrado. No era magistrado, era secretario de sala, pero en fin, tenía derecho a sus puñetas, ¿no? Bueno, pues entonces, a partir de ahí, siguiendo con el libro, con la portada, nos encontramos con el título. Voy a ver si voy ahora otra vez a la portada, efectivamente. La amnistía de las derechas. Ya ha hablado mucho Gabriel de la amnistía y de la diferencia entre amnistía e indulto. La amnistía borra el delito. Usted no ha delinquido. Franco en el año 40 tuvo la osadía de decir, es que cuando han sido los míos ni siquiera hay delito. Ni siquiera hay delito. No tengo nada que amnistiar porque los que han cometido actos delictivos entre el 34 y el 36 y luego han sido afectos al régimen, no han delinquido. Por tanto, no hay amnistía. Bueno, como dice Gabriel, el abuso de los conceptos jurídicos, ¿no? La amnistía de las derechas, también ya Gabriel lo ha tratado. Fue el gobierno radical cedista el que, atendiendo a su promesa electoral y cediendo a presiones muy fuertes de la prensa, se vio en cierto modo obligado a hacer una amnistía, cuyo objetivo principal tenía nombre y apellidos, el general Sanjurjo. Sanjurjo se había rebelado, había dado un golpe de Estado en el 32, en agosto, fue condenado a muerte, fue indultado, se le conmutó la pena por la de reclusión perpetua. Entonces, el movimiento de las derechas era, vamos a sacar a Sanjurjo de la cárcel, vamos a reponerle en su sueldo y sus pensiones. Sanjurjo y mucha más gente. La amnistía de las derechas. Y yo, en el libro, hago una contraposición con las de las izquierdas. Las izquierdas, como dice también Gabriel, en el 31, el mismo día en que entró el gobierno en el poder, declaró una amnistía en un texto de 5 líneas. Se amnistían todos los delitos sociales y políticos, sin más. Y en el 36, el 21 de febrero, fórmula similar, 5 líneas, amnistía total. El gobierno de Lerroux, formado por abogados, eran abogados todos menos 2, se vio en el deber moral de hacer una ley seria, detallada, rigurosa, casuística, y se metió en un pantano. Se metió en un pantano que fue el que en definitiva le costó el cargo y luego la vida al ministro Álvarez Valdés, ¿no? Entonces, el vituperio. El vituperio, yo en el libro he cedido en la portada a la tentación de ser comercial. ¿Cómo hago yo un libro que la gente lo vea en el escaparate y lo compre? Pues algo que despierte cierta intriga, el vituperio. El vituperio es la frase famosísima que pronunció Álvarez Valdés el día 11 de abril del 34 en el debate de la ley de amnistía. Tracé la divisoria entre lo ocurrido el 10 de agosto, se entiende del 32, y el 10 de diciembre del 33. Dos movimientos que rechazo, porque soy partidario de toda violencia. Y aquí ya con negritas. Para mí mereció todo vituperio, el movimiento insurreccional 15 de diciembre del 30. ¿Cuál fue? El de Jaca. Fue impreciso el ministro, porque no fue el día 15, fue el día 12. Pero todo el mundo sí supo a qué se refería. La insurrección de Jaca. Galán y García Hernández. Esta frase es central del libro porque es lo que realmente provocó toda la crisis que motivó la caída de Álvarez Valdés y poco después la del gobierno de Lerroux en pleno.
Álvarez Valdés. Álvarez Valdés era un hombre asturiano de Pola de Siero, con una faceta triple. Él era jurista, opositor número 1 en ambas oposiciones, acabó como secretario de sala en Madrid, era un político, era un parlamentario brillante y activo, y era además hombre de banca. Siendo yo, calculo, un chico listo, a sus 34 años fue uno de los fundadores del Banco Hispanoamericano. Evidentemente no aportó capital, aportó muy poco, porque no tenía, pero aportó todo el bagaje jurídico para la creación del Banco Hispanoamericano. El Banco Hispanoamericano, en 1900, basado en capitales básicamente mexicanos de la emigración tras la pérdida de las colonias y también capitales cubanos. Digamos que Álvarez de Valdés es el que atrajo al grupo cubano, pero bueno, fue realmente el muñidor del aspecto jurídico del banco. Por tanto, hombre jurídico, jurista, hombre parlamentario y hombre de banca. Sorprendentemente, todo esto al tiempo. En aquellos tiempos los diputados no cobraban, no había incompatibilidades y él tenía su carnet de diputado, su carnet de secretario de la audiencia y al mismo tiempo también actuaba en las Cortes. Álvarez Valdés, miembro del Partido Reformista. Esto nos lleva a la figura de Melquiades Álvarez. Melquiades Álvarez, gijonés, de familia modesta, un hombre de una gran talla intelectual, profesor de universidad en Oviedo, abogado de éxito, fundó en 1912 el Partido Reformista, un partido que ahora llamaríamos de centro izquierda, que suscitó unas esperanzas enormes en toda España. A los actos fundacionales del partido asistían miles de personas en teatros, en restaurantes, en plazas de toros. Yo no sé si ahora sería adecuado hacer una especie de paralelo con Ciudadanos, Esperanzas, la tercera vía, partido de clases medias ilustradas, partido de burgueses, de intelectuales, partido que en definitiva fracasó. El Partido Reformista, en el cual militaron gentes como Pérez de Galdós, como Pérez de Ayala, como Azaña, como García Morente, quedó reducido a un partido asturiano, básicamente asturiano. En el 31, en las elecciones de junio, Azaña le ofreció a Melquiades ir con él en coalición en Asturias. Y dijo Melquiades, no, y en toda España. Y dijo Azaña, no, usted es un partido asturiano. Y era verdad. Nunca pasó el Partido Reformista de 20 diputados, nunca. Estuvo siempre moviéndose entre 8, 10, 12, básicamente, como digo, de Asturias. Y Álvarez Valdés siempre por Oviedo. Álvarez Valdés fue ininterrumpidamente diputado por Oviedo desde el 14 hasta el 36. En el 31 no concurrió porque el Partido Reformista se retrajo ante la violencia terrible creada contra ese partido y otros. Ellos se retrajeron, no concurrieron, pero salvo ese momento, Álvarez Valdés participó y fue elegido en todas las elecciones, incluso en la del 36 de febrero, en la cual Melquiades no fue elegido. Álvarez Valdés fue elegido junto con unos pocos residuos brillantes de la otra época, como Romanones, como Gamazo, como Finat, como Ventosa, un grupo residual
que Álvarez de Valdés llegó a encabezar como jefe de ese grupo de miembros del poder, digamos, ya extinguido. En el vituperio, hemos visto, hace mención a 3 fechas. Hemos hablado, la última, la de Jaca, la insurrección del 30, que fue en diciembre, la de Jaca, fue la primera. El periódico Ahora, el día 16 de diciembre, creo que fue el día siguiente al de su creación, al de su nacimiento, publicó un reportaje sobre la sublevación de Jaca. De Jaca en diciembre del 30. Esto me obliga a ir un poco antes, a San Sebastián. Y un poco antes también. El general Primo de Rivera dimite en enero del 30. Los generales y el rey le retiran la confianza, dimite, se va a París, gravísimo con su cáncer de próstata, y muere en París enseguida. Entra en el gobierno Berenguer y ya se prefigura un plano inclinado de la monarquía a la república. En San Sebastián se produce un hecho importantísimo, a mi juicio. Se reúnen los republicanos y los catalanes. No el PNV, que dice, esta es una gentuza laica, antirreligiosa y de izquierdas, no acudió. Y tampoco acudió el PSOE, que desconfiaba. Ese pacto de republicanos con catalanes empezó con los catalanes diciendo, aquí venimos únicamente a hablar de la independencia, si no, esto nos interesa. Se les recondujo a la razón, se llegó a ese pacto que fue el que prefiguró la Segunda República. En ese acto se creó un comité que en octubre se llamó ya Gobierno Provisional, y ese Gobierno Provisional, prácticamente el mismo, pasó a ser el Gobierno Provisional también en abril del 31. Ese Gobierno Provisional de grandes demócratas estableció una táctica para el mes de diciembre que era golpe militar y huelga revolucionaria. Como un grupo de grandes demócratas, Alcalá Zamora, Miguel Maura, Azaña, etcétera, dijo golpe militar? Porque la experiencia en España secular era que únicamente se podía cambiar el gobierno con golpes militares. La sociedad civil no respondía. Y luego una huelga revolucionaria. Bueno, aquí aparece la figura de Fermín Galán, el famoso Fermín Galán, capitán en Jaca. Como dice Miguel Maura, un anarquista suelto y desbocado, que se adelanta. Dice, no, yo no obedezco a Alcalá Zamora, yo hago lo que creo que debo hacer. Se adelanta, les engaña, se alza en armas en Jaca, en compañía de Ángel García Hernández, se levantan, se sublevan, fracasan el día 12 y el 14, que era domingo, son fusilados. El gobierno de Berenguer se lava las manos y los militares dictan una sentencia y les fusilan el 14 de diciembre. Con lo cual crean los mártires de la República. Galán y García Hernández se convierten en los mártires que todo régimen necesita. En España, ¿qué mártires trae Franco a colación? Primo de Rivera, con el que no se trataba, y Calvo Sotelo, que fue asesinado antes de la guerra. Pero eran los mártires y las calles de toda España y plazas se llenan de José Antonio y Calvo Sotelo. Pues aquí fue Galán y García Hernández. Un proceso de glorificación increíble,
peregrinaciones a sus tumbas en Huesca, litografías, calendarios en las casas, coplas, una obra de teatro de Alberti, bueno, una placa en el Congreso de los Diputados en el 31. Naturalmente, el interés por estos dos capitanes va decayendo. En el 34 estaban prácticamente olvidados. Pero Álvarez Valdés dice lo del vituperio y les resucita. Y entonces, en ese mismo acto, en ese mismo debate de la ley, Indalecio Prieto levanta los brazos, empieza a dar voces, toda la prensa se pone en contra de Álvarez Valdés y Álvarez Valdés dimite. Lo veremos más adelante. Segundo punto del vituperio. Segunda fecha, el 32. Sanjurjo. Sanjurjo era el general de la República. Cuando el 13 de abril del 31 se reúne en el Palacio de Oriente el rey con los ministros y le preguntan a la Cierva, ministro de Guerra, ¿qué pasa con los militares? La Cierva telefonea a Sanjurjo. Sanjurjo, la Guardia Civil, responde y dice no respondo. Entonces el gobierno dice, hemos terminado. Sanjurjo era el general de República, pero era un hombre primitivo, ingenuo, que pronto se encuentra descontento con lo que la República está haciendo. Hay un hecho que se considera fundamental, Castilblanco. En la Nochebuena del 31 al 32, en Castilblanco se produce un acontecimiento brutal. 4 guardias civiles son linchados. Y entonces, por la multitud. Sanjurjo, que era el director general del cuerpo, reacciona frente a eso. Y empieza a conspirar para hacer un movimiento que no era el primero de la época, que fue el famoso golpe de Estado de agosto del 32, que tuvo 2 sedes, Madrid y Sevilla. En Madrid, los militares de la remonta de Tetuán de las Victorias van al centro de Madrid para apoderarse del Palacio de Buenavista, ministro de la Guerra, y del Palacio de Comunicaciones, con un grupo de civiles, yo les llamaría señoritos, en coches, que en definitiva son dispersados y fracasan. Mi opinión personal, hacen el ridículo, pese a lo cual el Ayuntamiento de Madrid en el 41 les dedica una calle, Héroes del 10 de agosto. La conocéis, una calle muy coqueta que se llama Salustiano Olózaga. Esta calle tuvo durante 40 años el nombre de unos hombres que hicieron bastante ridículo en Madrid. No así en Sevilla. En Sevilla el tema fue muy distinto. El general Sanjurjo va a Sevilla con sus escoltas, levanta Sevilla en armas, detiene a todo el mundo, dicta una serie de bandos, se hace con el poder, levanta las vías férreas, irrumpe las carreteras, fracasa, es detenido en Huelva, iba hacia Portugal, destino obligado, tradicional de la gente que se va de España, incluso también ahora, y entonces el gobierno, hay una sentencia, esto es el día 12, el día 24 el Supremo le condena a muerte, y el día 25 el gobierno de Azaña le indulta. Azaña no quiere más sangre. Únicamente se opone al indulto un personaje curioso, que es Santiago Casares Quiroga. Pero bueno, se le indulta, se le conmuta la pena por la de reclusión perpetua. Y de ahí surge, como dije antes, como ha dicho también Gabriel, el clamor por una amnistía que le libere y le devuelva a su rango militar y sus percepciones económicas. Hay una reacción
tremenda, tremenda en el gobierno y en la prensa. No sé si podemos ver aquí con detalle la parte más importante de estos títulos del Heraldo de Madrid es esta. Más importante que fusilar a los individuos es fusilar a las instituciones que se levanten contra la República. Aquí se toma conciencia de que la República tiene unos flancos muy débiles. En los funcionarios, en el ejército, en la alta burguesía. Contra esto hay que reaccionar. Y el gobierno pone en marcha una serie de medidas que yo llamaría brutales, no judiciales, gubernativas. Y entonces asistimos a depuración de funcionarios, depuraciones netas y claras, postergaciones, jubilaciones, traslados, depuración de funcionarios y de militares. Segundo, muy curioso, muy importante, deportaciones. Casares Quiroga hace una lista y deporta a Villa Cisneros, arena, dice el ministro, a 100 y pico complicados en el alzamiento, en el golpe del 32 de agosto. Y tercera medida, también no jurisdiccional, sino gubernativa, las expropiaciones de fincas rústicas de la aristocracia. Ahí asistimos, en relación también con la reforma agraria, a un proceso muy complejo de incautación de fincas de la democracia, de la aristocracia, sin expropiación. Esas fueron las tres medidas, junto a las penas naturalmente de cárcel que hubo, que la amnistía vino a revertir. En la amnistía, en la ley de Álvarez de Valdés, ya se contempla reingresos de funcionarios, liberación de presos y anulación de las expropiaciones que había acordado la República. La tercera fecha que menciona Álvarez de Valdés es la de diciembre del 33. ¿Qué pasó en ese mes? Bueno, en España asistimos durante la República a una serie de tentativas de inspiración anarquista. Se discute directamente gestionadas por el anarquismo o inspiradas en él. Ahí los autores discrepan. Pero básicamente hablamos de Castilblanco, hablamos de Casas Viejas, que tuvo una trascendencia política y mediática tremenda, que se puede vincular con la desesperación de los agricultores, de los campesinos. La inspiración ideológica era anarquista, la gestión o la dirección ya se pone en duda. Sin embargo, la del 33, diciembre, fue claramente dirigida por la CNT. En noviembre habían sido las elecciones, el triunfo, como digo, a la coalición radical cedista. Y entonces la CNT se vio obligada a hacer una advertencia al Lerroux. Oiga usted, aquí estamos nosotros, y pusieron en marcha un movimiento insurreccional muy importante que paralizó ciudades enteras como Barcelona, Zaragoza, comarcas enteras en Huesca, en Logroño, ahora sería La Rioja, y hubo muchos muertos. El hecho emblemático fue el atentado del barranco de Puzol. Los anarquistas levantaron las vías sobre el barranco, el tren descarriló, cayeron a la vía varios vagones, hubo 25 muertos y 40 heridos. Eso provocó una reacción. En el libro lo trato, aquí no, que es un proyecto de ley que restablecía la pena de muerte para los delitos de terrorismo. Bueno, pues aquí hay una foto del gobierno de Lerroux, en el que entra Álvarez Valdés. Casi no se le ve, porque está ahí tapado. Lerroux crea un gobierno básicamente de ministros de su partido, radicales, algún injerto del Partido Agrario, que era un partido de derechas, monárquico, José María Cid,
algún injerto monárquico directamente, un injerto que era el reformista. El Partido Reformista, como he dicho, no tuvo éxito electoral, pero tuvo un gran prestigio, digamos, social y político, como formado por personas preparadas, moderadas. La figura de Melquiades, que no quiso nunca entrar en el gobierno, porque a mi juicio le interesaba más su despacho de abogado, que era muy lucrativo, pero fue colocando ministros. Colocó a Álvarez Valdés, colocó en el 22, todavía en la monarquía, cuando pactó con los liberales de García Prieto, colocó de ministro de Hacienda a otro asturiano, Manuel Pedregal. Y ya en la República, bajo el rótulo de Partido Republicano Liberal Demócrata, colocó primero a Álvarez Valdés, colocó luego a su amigo Filiberto Villalobos y colocó finalmente a Joaquín Duhalde, que era un valenciano. Primer gobierno de Rux, en el cual no entra la CEDA. Tema muy curioso y muy importante. La CEDA fue la coalición triunfadora de las elecciones. 115 diputados. Segundo lugar, radicales, 89. ¿Por qué Gil Robles no entró en el gobierno, siendo el partido más votado? No se atrevió. No se atrevió primero porque Alcalá Zamora le puso el veto. La Alianza Popular, el Partido Popular, la CEDA, no ha reconocido la República. No lo ha reconocido. Se mantiene entre dos aguas, por tanto, no puede ser partido de gobierno. Segundo, hubo unas reacciones sorprendentes. Los demócratas republicanos, Negrín, Botella, ministros del anterior gobierno de Azaña, fueron a ver a Alcalá Zamora a decirle: esto no puede ser. La República no puede caer en manos de los no republicanos y de las derechas. Le propusieron soluciones realmente asombrosas: disolver las Cortes ya, anular las elecciones. Bueno, todo esto realmente Alcalá Zamora se negó, pero también se negó a dar el poder a Gil Robles. Gil Robles no se atrevió, no entró en el gobierno, pero lo vigiló. Entonces asistimos a la ley de amnistía, a la caída de Álvarez Valdés y enseguida la de todo el gobierno en pleno, y a un gobierno radical del ministro Samper. Y Gil Robles dice: ya es la mía, ya me llega la hora. Octubre del 34. Deja caer a Samper y mete a 3 ministros. ¿Y qué ocurre entonces? Barcelona y Asturias. El señor Companys sale en el balcón de la Generalitat y proclama la República Catalana. El general Batet saca los cañones y eso se resuelve en 24 horas. Pero en Asturias no. El Partido Socialista básicamente convoca una huelga general, importante en toda España. En Madrid, 2.000 muertos, pero básicamente en Asturias. En Asturias, los mineros, 15.000 mineros armados con su dinamita, van sobre Oviedo y la destruyen. Ahí se produce ya un proceso definitivo de evolución ideológica de Melquiades Álvarez. A Melquiades su casa se la devastan, entran, la ocupan y la destrozan. Es su casa. Bueno, es Franco, López Ochoa, mandan la Legión, reprimen lo de Asturias, miles de detenidos, se produce una represión también brutal y ahí se produce una ruptura tremenda en la sociedad y en las derechas. Una parte de las derechas
partidarias de la represión y la pena de muerte. Gil Robles, Calvo Sotelo y Melquiades hablan de pena de muerte, que debe cumplirse. Ponen el ejemplo de Thiers, el presidente francés de la Tercera República, que tras la República fusila, según Calvo Sotelo, a 40.000. Fueron, al parecer, 17.000. Y dicen, con esto Thiers aseguró la paz social durante 40 años. Pues aquí en España hagamos igual, fusilemos a todo el mundo. Alcalá Zamora no se atreve y entramos en las conmutaciones de penas por penas de cárcel, que son las que se amnistían en el 36. Un tema colateral muy importante. El 33 de diciembre puede prejuzgar Asturias del 34. Para algunos sí, ya era un acto organizado por la CNT, serio, estructurado. ¿Podemos considerar que el 34 en Asturias prejuzgó la guerra civil del 36? Como sabemos, autores como Piamo dicen sí. La guerra empezó en el 34. La guerra no la empezó Franco, la guerra la empezó Indalecio Prieto y el PSOE. Bueno, esto parece exagerado. Lo que parece claro y reconocido es que el 34 creó el clima. A partir del 34, de los miles de muertos, de la dinamita, de las torturas, se implantó en la sociedad española la idea del todo vale. Ya no vale la democracia, no valen las cortes, lo que vale son los militares y los milicianos. Esa es una postura que yo creo que es razonable. No se creó la guerra civil, pero se creó el clima. Bueno, un poco de lío, voy saltando, ¿no? Pero aquí entramos otra vez, volvemos al tema del 34 de abril, cuando la prensa levanta las manos criticando el vituperio. Aquí tenemos La Luz, que va con titulares 3 años después. 3 años después de que la República se proclamase. En abril también, un ministro de la Justicia condena el movimiento republicano. Si ese ministro no dimite, es que hemos dimitido a todos los republicanos. Ya estaban pidiendo la dimisión del ministro. El ministro ese día 12 entra ya en una situación terrible. Toda la prensa en contra de él. Hay un chiste bastante malo, de vagaría. Álvarez de Valdés reza sus oraciones, que no sé si se lee bien. La amnistía, ¿se puede leer bien? La amnistía no sé qué. Bueno, está rezando porque la amnistía le sea leve, ¿no? La amnistía me fue por aquí. Ya me levanto. Bueno, total que el día 12 dimite ante su jefe político Melquiades y ante Lerroux, pero como era Semana Santa, días sagrados, lo paran y no se hace público hasta el día 17. El día 17 La Voz publica un titular muy divertido. Álvarez Valdés realiza esta mañana el sueño de todo español, ser exministro. Ser exministro. El día 17 ya es exministro y pasa a cobrar, y me consta que muchísimos años, él y su familia, la pensión de exministro. Se vuelve al banco y descansa. Descansa relativamente porque, como digo, en el 36 otra vez se presenta, sale elegido, y cierro ya este acto con un documento muy curioso. Es un saluda
que el presidente del Congreso de los Diputados, Diego Martínez Barrio, envía a su querido amigo Álvarez Valdés y le convoca para una reunión el día 17 de ese mes de julio. He indagado en los textos de Diego Martínez Barrio si esa reunión se celebró o no, porque el día 16, sin dar con detalle, una reunión de la Comisión de las Cortes, de la Diputación de las Cortes. Reunión que es terrible porque se celebra con motivo del asesinato de Calvo Sotelo. Entonces se vio obligado a convocar a los diputados de las Cortes a ver qué pasa, a ver si esto se tranquiliza. Conclusión de Martínez del Barrio. Por supuesto, su gente, la gente de la República, del Frente Popular, dice que bueno, que esto hay que pacificarlo. La gente de las derechas dicen que sí. Ventosa, Vallellano. Hay una figura que Martínez del Barrio pone muy mal, que es Gil Robles, que se encastilla en las acusaciones contra el gobierno y da toda la impresión de que ya considera que la violencia es irreversible. El día 16. El 17 no he averiguado si se celebró o no esta reunión, porque lo cierto es que hasta por la tarde no se enteraron del levantamiento en Melilla. O sea, no tenía motivos Martínez del Barrio para no celebrar esa reunión. Bueno, voy a cerrar ya. Martínez del Barrio, no es frase mía. La República nació muerta, porque cada partido de las que la formaba tenía una idea diferente de lo que debía ser. Por un lado, el socialismo quería más rapidez, el anarquismo estuvo siempre en contra, puso todo tipo de problemas, y otra parte, la derecha pues tardó mucho tiempo en hacerse realmente republicana, ¿no? O sea que, como dice Martínez del Barrio, nació muerta, y bueno, yo creo que bastante hizo, ¿no? Bueno, pues nada más, muchas gracias. Bueno, como ven, por toda la intervención que ha tenido el autor del libro, les animo a que lo lean, porque claro, ha contado muchas cosas, pero no crean que el libro no cuenta muchas más, sobre todo cuenta con muchos datos. Entonces yo les animo porque creo que es muy interesante, ya lo he dicho antes, pero lo vuelvo a repetir, porque el autor podría ser que con lo que ha contado ya ha dado la conferencia y ya ustedes se dan por enterados, pero no es verdad. Oye, lean el libro para enterarse exhaustivamente de lo que el autor ha buscado, ha trabajado y está en su libro. Una cosa que no he dicho y debo decir, Paquita. Paquita, además de ser política, es prima política de mi mujer. Y como tal la conozco, porque es de la familia. Y es una persona de una calidad humana excepcional, Paquita. Excepcional. Mejor que mi libro todavía. Bueno, damos por terminado porque tienen que leerlo para que pueda seguir el autor con las preguntas que ustedes le quieran hacer.